Buenas tardes. Un placer tenerlos aquí reunidos para iniciar esta jornada de educación médica continua que empezamos hoy en la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay, junto con la Comisión de Salud Renal y la Cátedra de Nefrología. Así que tenemos un plantel de alto nivel para actualizarnos sobre este tema que acompaña las situaciones especiales de diabetes, como son aquellas que transcurren con patología renal en este caso. Así que en nombre de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay les doy la bienvenida y les agradezco acompañarnos en esta jornada, tanto a los aquí presentes como a los que nos acompañan en forma remota a través del equipo de BIMED que nos apoya. Esta primera conferencia con la que abrimos la jornada de hoy la va a brindar la doctora Laura Solá, profesora adjunta de Medicina Preventiva, directora de la División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública e integrante de la Comisión Honoraria de Salud Renal. Así que las dejo con ella y con la primera charla de epidemiología de la nefropatía diabética. Laura, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad de Diabetología para permitirnos a la Comisión de Salud Renal compartir con ustedes este curso y la inauguración que se hace en el día de hoy. Para nosotros es una gran alegría acercarnos a los médicos generales, a los médicos de primer nivel, a los médicos de familia, para entrar en contacto y comunicarnos acerca de lo que nosotros consideramos importante en relación a la nefropatía diabética. Estoy hablando mientras que espero que se vea... Gracias. Bueno, la primera presentación entonces va a ser acerca de la epidemiología de la nefropatía diabética. Vamos a abordar la carga de diabetes y de la nefropatía diabética. Las enfermedades crónicas no transmisibles, como ustedes saben bien, es señalado por la Organización Mundial de la Salud de que su prevalencia, la carga que producen en la población, va a aumentar en los próximos 20, 30 años en forma manifiesta en todo el mundo. Pero ese aumento, ¿esto tiene señalador? Sí. Ese aumento se va a dar sobre todo en los países no desarrollados, fundamentalmente Asia y África, donde el aumento va a ser más importante. Mientras que en los países desarrollados va a aumentar solo un 50% la prevalencia de diabetes, este aumento va a ser de casi 300% en los países en desarrollo. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en general en otros países y en Uruguay? Se estima que en todo el mundo hay una prevalencia, una población, el 8% de la población mundial es diabética. Y esto, como dijimos, va a aumentar en los próximos años. En Estados Unidos esta frecuencia es del 11%. En Uruguay, recientemente, entre el año 2013 y 2014, como muchos de ustedes saben, se desarrolló la segunda encuesta nacional de factores de riesgo del Ministerio de Salud Pública. Los datos que revela esta encuesta, y que es la segunda porque la primera se había hecho en el 2006, y a diferencia de la primera incluyó también población más joven de 15 a 24 años, los datos que arroja esta encuesta es que la prevalencia de diabetes es de 7,6% tomando los dos sexos y 0,8% en la población de 25 a 64 años y 0,8% en la población de 15 a 24. El diagnóstico de diabetes para esta encuesta, como para muchas otras, está dado por el antecedente del diagnóstico de diabetes o porque en el momento, en una única determinación, tuviera una glicemia mayor a 1,26. Hablando de la diabetes 1, que como saben es la menos frecuente, su frecuencia a lo largo de todos los países del mundo es bien variable.
la incidencia, los nuevos casos, la puede permitir catalogar en países de alta incidencia, de muy alta, de intermedia, baja y muy baja. La mayor frecuencia, como todos sabemos, es en menores de 15 años. En los países de alta incidencia, que por supuesto no pueden leer, pero está dentro de ellos Finlandia, Kuwait, Suiza, el Reino Unido y Canadá, predomina en varones, y en los países de baja incidencia predomina en mujeres. Tiene la incidencia, o sea, los nuevos casos, no la prevalencia, todos los diagnosticados antes, tiene una mayor frecuencia, tiene una frecuencia estacional con mayor número de casos en otoño e invierno. Y son bien conocidos factores etiológicos, pero también están descritos otros, como el déficit de vitamina D, recientemente relacionados con la incidencia de diabetes. El Uruguay, que es lo que señalo con esta flecha, está en una situación de incidencia intermedia. La diabetes 2, sabemos que es más del 90% de los casos de diabetes en cualquier población. A diferencia de la diabetes 1, es bien difícil establecer el momento de inicio, ya que tiene un largo periodo predetección y la mitad de los casos, en la mayor parte de las poblaciones, desconocen su diagnóstico. De hecho, en la población de la encuesta de factores de riesgo, eso fue así. Hay múltiples estrategias para estimar la prevalencia: la prueba de tolerancia a la glucosa, recientemente la hemoglobina glicosilada en centros con laboratorios donde tengan la determinación estandarizada también es aprobada, y sabemos que hay variaciones geográficas. Es menor la prevalencia en áreas rurales en países en desarrollo. Es intermedia en países desarrollados, pero es bien llamativo una muy alta prevalencia en algunos grupos étnicos que han adoptado el estilo occidental de vida con una alta frecuencia de obesidad, como son los más típicos, los indios Pima de Estados Unidos y otros tipos de Nueva Zelanda y otras poblaciones específicas, donde se plantea la hipótesis del genotipo del hambre, en la cual hayan pasado por una etapa de deprivación. El aumento de la prevalencia de la obesidad infantil seguramente va a llevar a un aumento de la diabetes en población joven, lo cual es muy preocupante. Y los factores etiológicos para diabetes 2 son edad, obesidad, antecedentes familiares, inactividad física, pero también factores dietéticos como ingesta de carne roja, bebidas dulces y baja ingesta de vegetales y frutas. Hay mucho que se ha demostrado que se puede hacer en diabetes 2, el problema que es difícil. En prevención primaria está muy claramente demostrado por estudios de intervención en población de riesgo, pacientes cincuentones con intolerancia a la glucosa, en que es posible reducir la presentación de la diabetes 2, tanto con dieta y actividad física como con metformina. Y aún más con los cambios de los hábitos de vida en forma más manifiesta, se reduce la incidencia de nuevos casos de diabetes que con medicación. El tema es que no es tan sencillo trasladar eso de un ensayo clínico a la práctica, clínica diaria habitual. La prevención secundaria, por supuesto, está el screening, que ahora vamos a ver cómo se realiza. En general, como habíamos dicho, sabemos que la diabetes se presenta varios años antes del diagnóstico, por lo tanto, y muy frecuentemente ya con daño de órgano blanco. Entonces uno podría decir, bueno, el diagnóstico temprano puede ser útil para prevenir el daño de órgano blanco. Por desgracia, hay un estudio publicado en Lancet en 2007, el Addition, que no demostró una reducción significativa en eventos cardiovasculares y muerte en una intervención temprana intensiva, con lo cual es un estudio negativo que desalienta un poco acerca de los beneficios del screening.
pero hay múltiples otros que muestran los beneficios del tratamiento temprano. ¿A quienes debemos de hacer screening de enfermedad renal ahora dentro de esta población de diabéticos para encontrar enfermedad renal? A diabéticos tipo 1 luego de 5 años de diagnosticados, a diabéticos tipo 2 al diagnóstico, y vamos a ver de qué manera se va a realizar ese screening. Pero primero nos gustaría que tomáramos en cuenta que la distribución de la nefropatía diabética va a tener relación también con la distribución de la diabetes en las poblaciones. Hay una iniciativa del Instituto de Health Metrics Evaluation, de la evaluación de salud, en la cual están catalogados todos los países y pueden jugar y entrar en todos los países y ver el perfil que tienen esos países de carga de enfermedad. Acá les puse 2 ejemplos, Angola y Uruguay. Los países, las enfermedades, para ver la carga que sufre ese país de enfermedad, están catalogados en 3 grandes grupos, en general para todos estos tipos de estudios. Las transmisibles, que acá están pintadas de rojo, las lesiones, que están pintadas de verde, si no estoy equivocada, y las que están pintadas de azul son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y acá comparan qué es lo que ha pasado en ese país, y eso lo hacen para todos los países, en un periodo de 20 años, de 1990 al 2010, en el cambio de la carga de enfermedad. Como ven, en Angola predominaba el rojo y sigue estando dentro de los principales causas de enfermedad, las transmisibles, y la diabetes, que ocupaba el lugar 35 dentro de la carga de enfermedad, pasó a ocupar el lugar 23. Seguramente ni la nefropatía diabética ni la diabetes es un gran problema para Angola, pero una cosa bien distinta es en Uruguay, donde predominan las enfermedades crónicas no transmisibles, donde ya en 1990 la diabetes ocupaba el lugar número 14 y pasó a ocupar el lugar número 10 en carga de enfermedad para el Uruguay al 2010, y seguramente esto va a seguir aumentando. Entonces, para la carga de nefropatía diabética, dijimos, bueno, hay que hacer el diagnóstico como anunciamos anteriormente, evaluando la disminución del filtrado glomerular y la presencia de albuminuria o proteinuria en el examen de orina. Y ahí también tenemos diferentes prevalencias de nefropatía diabética o de frecuencias que, según el registro americano de diálisis del 2009, sitúa a alrededor del 60% de los pacientes, tanto de Estados Unidos como de México y Malasia, el 60% de sus pacientes en diálisis es debido a una nefropatía diabética y más del 40% en múltiples países. Esta no es la misma situación en todas partes del mundo, por esto que estábamos mencionando. Los países de bajos ingresos no van a tener dos cosas que hacen que sea tan frecuente la nefropatía diabética y que en estudios se han mostrado relacionados tanto con la incidencia de insuficiencia renal extrema como con la incidencia por nefropatía diabética, que es, las dos cosas se relacionan, por un lado, con la edad de la población. En países en los cuales la expectativa de vida es baja, no es predecible que la causa más frecuente vaya a ser la nefropatía diabética, como es el caso fundamentalmente de África y varios países de Asia. La otra cosa que se relaciona fuertemente con ello y está en relación
con la expectativa de vida es los ingresos brutos. Los países no desarrollados tienen como causa predominante de enfermedad renal muchas otras y no necesariamente la nefropatía diabética. La distribución de las nefropatías, que es fundamentalmente hipertensión y diabetes en los países desarrollados, no es la misma. Se ven frecuentemente glomerulonefritis vinculadas a enfermedades infecciosas, se ve más frecuentemente insuficiencia renal aguda también vinculada a enfermedades infecciosas y un perfil diferente de enfermedad. Pero en los países desarrollados, la fuerza predominante está dada sobre todo por la hipertensión y la diabetes en cuanto al avance de la nefropatía. Y si vemos qué ha pasado en los últimos 20 años, vemos que ha habido un aumento de la prevalencia de nefropatía diabética, tomando como base el periodo de 1988 al 94 y viendo en otros dos periodos, del 99 al 2004 y del 2005 al 2008. Eso para todos los mayores de 20 años, para los de 20 a 65 y los más de 65. Y lo que se puede observar, veamos solamente esta parte de la tabla donde está la población global de Estados Unidos, por ejemplo, hay un aumento significativo de la prevalencia de toda la población mayor de 20 años, sobre todo en el último periodo, con un 34% más de nefropatía diabética que en el periodo inicial. Pero este aumento se ve sobre todo por la población mayor de 65 años, que es la que realmente aumenta su frecuencia de nefropatía diabética y no tanto los más jóvenes. Estados Unidos estaba muy preocupada por la frecuencia en la incidencia, los nuevos casos de pacientes diabéticos que seguían aumentando y aumentando año tras año, acercándonos al año 2000. Y sobre todo aumentando, como se ve acá, estos son casos y esto es tasa de incidencia relacionado por millón de población. Los nuevos casos vinculados a la diabetes parecían seguir aumentando en un incremento sin fin. Se instauraron algunas medidas públicas intentando detener ese aumento y se vio que no solo se ha detenido ese aumento, sino que ha empezado a disminuir en algo en Estados Unidos la incidencia por nefropatía diabética. Seguramente hay múltiples causas para esto. El uso de medicación nefroprotectora, inhibidores de la enzima de conversión y bloqueantes de receptores de angiotensina en pacientes con enfermedad renal en etapas más tempranas seguramente tenga que ver con esto. ¿Qué es lo que pasó en Uruguay? En Uruguay la frecuencia de insuficiencia renal que ingresa a diálisis ha ido aumentando paulatinamente hasta alrededor de los años 1996, donde pareció estabilizarse con un nuevo aumento. Estos son los nuevos casos por millón de población. ¿Toco algo que...? La frecuencia actual está cercana a 150 nuevos casos por año por millón de población, o sea, alrededor de 450, 480 nuevos casos de pacientes en diálisis. En cuanto a la distribución de las causas, lo que podemos ver es que sí, a lo largo del tiempo han ido aumentando sobre todo dos causas, la diabética, que es la que pinté de rojo más intenso, y la nefropatía vascular vinculada a la hipertensión y al envejecimiento de la población. Destacamos que estos dos diapositivos están provistos por el Registro Uruguayo de Diálisis, al cual pueden acceder libremente en la página de la Sociedad Uruguaya de Nefrología. Parecería esbozarse ante este crecimiento también marcado de la nefropatía diabética, en los últimos 10 años, en realidad un poco menos, sí, está bien, en los últimos 10 años una discreta estabilización en la tasa de crecimiento de nefropatía diabética, lo cual sería muy alentador.
¿Qué datos epidemiológicos hay en cuanto a la vinculación de los factores de riesgo en nefropatía diabética tipo 1, en diabetes 1 y en diabetes 2? Como saben muy bien los diabetólogos y la mayoría de ustedes, en los años 80 comenzaron a haber grandes estudios que describían la importancia de la microalbuminuria, lo que llamamos los estudios tempranos, como marcador de enfermedad renal temprano, como predictor de muerte y de progresión de la enfermedad renal. Y de hecho, se decía que el 80-90% de los pacientes microalbuminúricos progresaban a proteinuria manifiesta. La proteinuria se desarrolla, según estos estudios, en un 30-40% de los pacientes diabéticos. La mayoría de los pacientes proteinúricos, diabéticos tipo 1 de estas etapas tempranas, evolucionaban en la insuficiencia renal extrema en 10 años, acompañándose esta población de una alta mortalidad, ya sea por uremia o por enfermedad cardiovascular. Pero afortunadamente estudios posteriores señalaron que el paso de microalbuminuria a proteinuria no es inexorable y que es posible la regresión a normoalbuminuria como cosa frecuente, aún más frecuente que la progresión a proteinuria y a insuficiencia renal extrema. De hecho, estudios como el DCCT y su continuación, el EDIT, mostraron que el 40% de los que desarrollaron microalbuminuria regresaron a normoalbuminuria incluso luego de 10 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo de nefropatía en la diabetes 1? Para microalbuminuria, la duración de diabetes, aclaro por las dudas de que hay un delay entre que cambio el diapositivo y aparece, por eso es el delay, parece que hubiera un delay entre lo que hablo y lo que aparece en la presentación. Para microalbuminuria son factores de riesgo la duración de la diabetes, la hemoglobina glicosilada, la dislipemia y la presión arterial elevada. Para proteinurias, por supuesto, son muy similares, la duración de la diabetes, la hemoglobina glicosilada, la dislipemia, pero acá aparece el sexo masculino. Y está descrito que es factor protector para la aparición de microalbuminuria el inicio de la diabetes en la infancia. La incidencia de insuficiencia renal extrema oscila entre 3,3 y 7,8% por año en diferentes estudios. Y de hecho, por ejemplo, para uno de ellos, el estudio de nefropatía diabética finlandés, la mortalidad depende del nivel de albuminuria. La mortalidad anual sería de un 2,8% en los pacientes microalbuminúricos y cercano al 10% en los macroalbuminúricos y por supuesto mayor en los pacientes en diálisis. Esto ha sido confirmado por otros estudios que muestran que el riesgo de descenso del filtrado glomerular e insuficiencia renal y muerte aumentan en relación al nivel de excreción de albúmina. También, como señalamos, varios estudios señalan que el inicio en la niñez se asocia a menor riesgo, pero debemos de destacar, en estudios tardíos se han encontrado que en la insuficiencia renal extrema puede ocurrir aún sin microalbuminuria o sin progresión de la micro a la macroalbuminuria, incluso con biopsias renales que muestran nefropatía diabética. La nefropatía en la diabetes 2 se ha visto en estudios poblacionales que la prevalencia de la microalbuminuria oscila entre 20 y 35%, o sea que es frecuente, y de macroalbuminuria entre 6 y 20%. Y estos que tienen asterisco, el 35% de microalbuminuria y el 6% de macroalbuminuria, salen de un gran estudio, por muchos de ustedes conocido, que es el estudio NANES, que debemos destacar que se hace con una única muestra de orina. También existe insuficiencia renal extrema en ausencia de microalbuminuria en pacientes en los que hay menor asociación con retinopatía, con los niveles de hemoglobina glicosilada e hipertensión. Es la forma de presentación más frecuente de la diabetes 2 con diferentes riesgos de mortalidad cardiovascular. Y ya terminando,
queríamos mostrarles, no de ensayos clínicos, no de grandes estudios poblacionales, pero la experiencia que tenemos en el programa de salud renal de un trabajo que presentó el doctor Pablo Ríos, que acá está, en el Congreso Latinoamericano de Nefrología en Cartagena en el año 2012. Esto es con datos del programa de salud renal. Y queremos señalar un par de datos fundamentalmente. Como ven, acá está el grupo de pacientes microalbuminúricos, el grupo de pacientes con albuminuria normal, el grupo de pacientes que serían microalbuminúricos, si seguimos usando esa terminología, entre 30 y 299 miligramos por día, y los que tienen proteinuria manifiesta. Y podemos evaluar en esta población cuál fue la frecuencia de insuficiencia renal extrema y de progresión rápida de la enfermedad renal, considerando como tal la pérdida de más de 3 mililitros de filtrado por minuto por año. Cualquiera de las dos fue mucho más frecuente en los pacientes proteinúricos, 13% de insuficiencia renal extrema en los proteinúricos frente a 1% en los albuminúricos y la mitad de estos en los normoalbuminúricos. También la frecuencia de progresión rápida se vio en forma más marcada en los pacientes con proteinuria manifiesta. O sea, este es un hecho de la realidad en la práctica clínica también. ¿Cuáles son los grandes desafíos entonces? Por supuesto, prevenir la aparición de la nefropatía diabética en el paciente diabético. Detectar tempranamente la nefropatía diabética si no hacemos caso detectar tempranamente la nefropatía diabética, no la diabetes. Y mejorar globalmente el pronóstico de estos pacientes que, como vimos, según las etapas de progresión de la enfermedad renal, tienen cada vez un peor pronóstico. Con esto entonces les doy las gracias y dejamos al doctor Alejandro Ferreiro que siga con la próxima charla.